Literatura en audio, Mahanaim. Reflexión vespertina. Que esta clase las tienen, porque realmente pues creo yo que a nosotros nos sirve más la doctrina, más temas un tanto profundos como la profecía, porque hay cosas que a veces repasamos que ya sabemos, ¿no? Pero que igual es bueno repasar, pero también es desde mi perspectiva más, a veces más urgente escudriñar algunos otros temas. Voy a primero hacer una pregunta para que entendamos esta profundidad. No sé si, bueno, voy a hacer un ejemplo un tanto fuerte. De repente un muchacho, no sé, aquí en Capuluac, va caminando, va con su uniforme de escuela. De repente alguien en un estado inconsciente comete una torpeza y lo hiere y muere la persona, muere el muchacho. Después de eso la persona ni siquiera supo a quién hirió, simplemente se fue, el otro el responsable, y no supimos nada más qué ocurrió. Y de repente llega el gobierno, llega la policía, llegan los periodiquitos y empiezan a decir: están matando a los estudiantes, están matando a los estudiantes, y todo el pueblo están matando a los estudiantes. Y de repente aquí en la iglesia, no sé si usted pensaría que es correcto, creo que estaría bien, es buena intención la que tendríamos, pero no sé si usted estaría correcto que usted viera que aquí se para alguien y diga: hermanos, hay que hacer una oración por los estudiantes. Estaría como raro, ¿no? Que estemos haciendo oración exactamente por una cosa que no entendemos cómo ocurrió. Todo en su lugar, hermanos. Vamos a Exactamente, estamos moviendo nuestra fe, nuestras acciones y nuestras ocupaciones en suposiciones que ya nos dijeron, nos pintaron una versión. Por eso que es importante que aclaremos algunas cosas. En algunas reflexiones voy a tocar algunos temas de actualidad, porque a veces influye esa actualidad de aquí en la iglesia. Y es que cuando yo llegaba a escuchar de actualidad, por lo regular era la actualidad de los 90s, de los 2000s, ¿no? Y ahorita ya estamos en otra época. Quiero comentarles algo. Así comienza este tema. Algunas personas, sobre todo conservadoras o con tendencias religiosas, asumen con cierto nivel de alarma algunas noticias como señales bíblicas. Sin embargo, muchas de ellas están sostenidas en malas interpretaciones, tanto en la profecía como de la mala atención que muchos ponen en oír algo que les alarme, porque de hecho hay gente que es adicta a estar alarmada. Sin embargo, aunque sus preocupaciones son legítimas y algunas de sus suposiciones no sean tan descabelladas, muchas de ellas se sustentan en creencias que se han revuelto con conceptos del catolicismo, corrientes protestantes y hasta cabalistas supersticiosas, por lo que hay que tener cuidado, ya que muchas de sus preocupaciones son entendibles y podemos llegar a empatizar al grado de absorber sus conceptos equivocados que van en contra de la doctrina a la que pretende abrazarse la Iglesia de Dios. En los últimos años hemos presenciado una serie de cambios tecnológicos, culturales, sociales, económicos, políticos, artísticos, que como Iglesia de Dios nos inquietan, pues aunque tengamos nuestra fe sólida e inamovible, no dejamos de preocuparnos por nuestros seres amados que posiblemente no alcancen bendición, o que incluso Dios decida permitir que a nosotros nos ocurra una tribulación, ¿no? Como es en el caso del justo Job, o cuando en Lucas, ¿no? se le dice a Simón que se le ha concedido a Satanás que lo sacuda. Ciertamente esas cosas a nosotros nos dan miedo, ¿no? A veces, aunque tengamos confianza en Dios, pues el hecho de que a lo mejor alguien nos digan te van a operar de una pierna, pues debe ser, es doloroso, ¿no? Es fuerte, aunque espiritualmente estemos bien. Pues imagínense que le dijeran te van a linchar o te van a hacer un daño más fuerte, pues eso sí sería más fuerte. Evidentemente que te avisen que vas a ser sacudido y zarandeado, pues debe de ser muy fuerte. Y el hecho de que no lo avisen, de que nosotros nos hagamos oposiciones de que voy a ser zarandeado, voy a ser sacudido, es entendible que nosotros veamos cómo está el mundo y de repente tengamos un poquito de miedo y digamos, a lo mejor eso me va a tocar a mí sufrirlo, porque aunque nosotros tenemos otra esperanza, ya lo he comentado y lo sabemos, caerán a tu lado 1000 y más de 10,000 a tu diestra, eso lo dice Salmos 91:7. Nosotros lo vamos a ver, mas a ti no llegará, dice, ¿no? El Salmo. Pero también, y si pasa a nosotros, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, a que Dios nos está dando una fortaleza espiritual. Y a veces en nuestra casa, ¿no? Hay algunos miembros de nuestra familia que no son parte de la iglesia, no quisieron aceptar esto y pues se ven afectados. A nosotros nos duele, ¿no? Que en algún momento alguna de las plagas que va a afectar al mundo, pues afecta a nuestros seres amados. Definitivamente sí nos da miedo y por ese lado lo podemos entender, ¿no?
Pero pues recordemos que pues también tenemos otra esperanza, la de la primera resurrección, ¿no? En estas reflexiones frecuentemente vamos a tener como muy en cuenta que al final muchas de esas preocupaciones que llegan de este lado de nuestra sociedad en la iglesia, pues no tenemos por qué alarmarnos demasiado, aunque pues a veces sí temamos un poco. Lo segundo es tener que son cosas inevitables. Mateo 24:6 también hablaba de eso, anteriormente ya lo había comentado con otro tema relacionado más bien a la guerra. Ahorita voy a hablar un tema pues también de actualidad relacionado un poquito, pero van a ver ahorita más o menos por dónde va. Mateo 24:6 dice, y habréis oír de guerras y rumores de guerras, pues ustedes ya saben que eso pues tiene que ocurrir, ¿no? Así es que por mucho que queramos ponernos como obstáculos o que planeemos frustrar un evento negativo con todas nuestras buenas intenciones, Dios será quien decida si algo ocurre o no, lo que hace inútil cualquier tipo de campaña o activismo que decidamos emprender en contra de dicha obra. Recordemos que dice Hechos 5:38-39, cuando estaban queriendo echar a los apóstoles, y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Así es que, bueno, como les comento, por mucho que pataleemos, algunas cosas van a ocurrir. Esto se los comento porque a veces hay algunos hermanos, algunas personas, lo he visto sobre todo en otras organizaciones, ¿no? Que hermanos van a aprobar el aborto, ¿no? Hay que hacer una marcha, algunos son parte o ven a hermanos ahí cerca de marchas del aborto o apoyando que existan esas cosas, más bien marchas en contra del aborto. En teoría nosotros estamos también en contra del aborto, ¿no? Es decir, en teoría tendríamos que apoyar a esa gente porque, ay, qué bueno que hay marchas. Eso a mí personalmente me da un poquito la ilusión de pensar, decir, bueno, a lo mejor no toda la sociedad está de acuerdo con esas ideas y es bueno ver eso. Pero por otro lado, la verdad es que es inútil. Si algo lo van a aprobar, si algo se va a hacer legal o ilegal, va a ocurrir. Así proteste la sociedad, así protestemos nosotros como hijos de Dios. Recordemos que nuestro lugar en la sociedad es otro. Lo tercero es que sí debemos de tomar en cuenta es estudiar la profecía, la doctrina, la historia de la iglesia, sobre todo estar en constante oración para que no nos engañen, porque recuerden que pues hay que, como dice Lucas 21:8, ¿no? Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Pues existen muchas señales que ya sean coincidencia o una simbolizada por algún hijo de la oscuridad o directamente Satanás jugando con la humanidad para que ésta sea confundida. Una de ellas es, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Sabían que por ejemplo, en Europa se está empleando la inteligencia artificial para determinar juicios? Por ejemplo, le dan a la computadora ciertas instrucciones y le dicen, a ver, tú determinas si esta circunstancia merece o no una falta administrativa y la computadora determina si algo es legal, algo es ilegal, si alguien pierde o gana un juicio. Allá ya se está haciendo en ese aspecto. Y pues es muy parecido a lo que encontramos en Apocalipsis 13:13, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, del 13 al 17 dice, y hace grandes señales y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sean muertos, y hacía que todos, a los pequeños, a los grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y ninguno pudiese comprar o vender, sino aquel que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos aquí sabemos quién es la bestia. Sabemos que esto se refiere pues necesariamente a un imperio pues teológico. En este caso sabemos que la bestia es este concepto nacido en Roma, ¿no? Que ya nació de por sí dividido, ¿no? Roma de Oriente y Roma de Occidente. Este imperio que tenía estas dos formas pues sigue hoy dividido en catolicismo y protestantismo, ¿no? Siguen siendo dos piernas en este sentido. Pues si nosotros llegásemos a pensar que ciertas medicinas, que ciertas cosas son la marca de la bestia, ¿no estaríamos negando que entonces quién es la bestia? ¿No estaremos
cambiando de diferente forma, evidentemente como aquí dice, y hace grandes señales, y dice, y engañará a los moradores de la tierra por las señales, es decir, como hace que esto se parezca, pues va a engañar a muchos, va a decir, es esta la inteligencia, ese demonio del que se habla, ¿no? En algún momento eso puede llegar a pantallar, y algunas personas en la iglesia pueden llegar a decir, es que hermanos, por ejemplo, no hagan nada con la inteligencia artificial, ¿no? Porque es del diablo, porque no sabemos, porque esas cosas. Yo creo que en ese sentido, hermanos, algunos sí tienen algún miedo legítimo, porque pues leen algunas cosas y todo, pero en sí, en general, si llegásemos a aceptar esa versión de las cosas, estamos negando la doctrina. Entonces es por eso que es importantísimo, hermanos, que este tipo de rumores, este tipo de cosas, pues las escuchemos con muchísimo cuidado, porque de todas maneras van a estar ahí presentes, de todas maneras las vamos a escuchar. Hay otras que pues sin fundamento llegan a decir esto, ¿no? Pero por ejemplo dicen que te van a poner una marca en la mano y otra en la cara, y dicen, bueno, es que sí, te están poniendo una vacuna o te están poniendo algo así. Pues no, realmente eso no es así, hermanos, porque hemos estado siendo engañados por algunas personas que tienen miedos, que puede estar incluso guiado por Satanás, que estén desinformando a las personas para que crean algo. Lo que sí, y bueno, hay que entender que la parte cierta de este detalle es que efectivamente en el mundo sí se está llevando a cabo una forma en la que quieren que todos se sometan a un sistema que le conviene a ciertas personas, y este sistema es económico. A nosotros nos afecta, no espiritualmente, no nos afecta a nosotros espiritualmente lo que esto ocurra. Hay que comentarlo, porque en algún momento llegamos a pensar, es que eso nos va a detener, nos va a afectar, y creo que en ese sentido, espiritualmente, si nosotros estamos fortalecidos, no nos tiene por qué afectar, hermanos. Pero sí es importante que, por ejemplo, ahorita a lo mejor como adultos nos sentimos nosotros fuertes. Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, en alguna cosa yo voy de salida, pero bueno, ¿y los niños? Ellos son los que se van a quedar con algunas cosas. Hay una profecía, y mi hermano Miguel ahorita no está aquí para que a lo mejor me ayude a lo mejor a aclararlo un poco más, pero ustedes saben que en algún momento la predicación se iba a ennublecer, se iba a ir acabando, se iba a ir opacando, y no estamos en una época muy parecida. Digo, no estoy diciendo que específicamente ya estemos ahí, pero existe el riesgo de que se pierda la predicación, de que se pierda la doctrina, de que se pierda el hecho de que la gente empiece a evangelizar al mundo, por estar justamente entenebrecidos con otras ideas, que llegue un humo y que empiece a confundir a los hermanos. Y es ahí en donde pues hay que tener cuidado, porque hay una pequeña parte que esto sí es cierto. No sé si ustedes sabían, hermanos, en este sentido, por ejemplo, ideas como el aborto, ideas como ayudar a los inmigrantes, ideas como ayudar a las minorías afrodescendientes, ideas como apoyar a los llamados matrimonios homoparentales. Esas ideas, hermanos, sí están hechas para destruir a un país, porque ¿cómo un país adquiere cierta fuerza? Por su demografía, cuando empieza a haber más seres humanos. Pero si empezamos a legalizar cosas que hacen que la gente no se multiplique, pues obviamente va a disminuir la fortaleza de un país. Hoy en día vemos que Europa está muy disminuida, Japón está muy disminuida porque tiene poca gente. Porque es verdad, sí se ha establecido una agenda en la que ciertas personas, y esto es algo muy cierto, en los años 70 se escribió un documento en Estados Unidos, para que vean ustedes qué malas intenciones tienen. Se escribió este documento para que pueda la gente analizar, los militares analizaban otros países y veían cómo estaban creciendo para ver de qué forma Estados Unidos sacaba provecho, cómo podía obstaculizar ese crecimiento y ellos absorberlo. Y eso pues está mal, están robando países, eso obviamente lo hacen a través de la cultura. Por ejemplo, ponen artistas a famosillos a hacer que aspiremos a ciertas ideas, a ciertas cosas, para que empecemos a decir, esa es una mejor idea, no hay que aceptar estas cosas. Entonces, esto está premeditado, esto sí es una agenda. O sea, realmente se empezó a querer obligar a los gobiernos a que aceptaran la planificación familiar, que empezaran a utilizar, por ejemplo, el uso del condón. Saben que en algún momento fue un tema polémico en la iglesia, por lo que les comentaba, estar apoyando estas ideas como la eutanasia, que la gente no se esté multiplicando, que haya cada vez menos seres humanos en un país, para que el que se fortalezca sea otro y tome esos recursos. Es decir, eso sí es cierto. Eso no, a lo mejor aquí como iglesia pues no nos importa mucho, pero sí hay que entender que eso sí está pasando, es cierto, y a nosotros nos va a afectar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en algún momento puede que nosotros queramos buscar una predicación en internet y a lo mejor la vemos censurada, porque a lo mejor ya se determinó que nuestra predicación tiene un mensaje de odio, ¿no? A lo mejor dicen, es que están predicando en contra de ciertas ideas o de ciertas minorías.
pues justamente eso, ¿no? Ahí nos van a querer estar atacando, nos van a querer censurar. Eso es de lo que tenemos que temer un poco, en el sentido en el que ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos si no viene de nuestra palabra la doctrina? Porque si estamos confiando en que los hermanos o el ministerio o ellos en internet van a encontrar algún día algo, pues va a estar perdida la cosa. Nosotros tenemos que ocuparnos de adoctrinar a los hijos, a la familia, para que no caigamos en esto, no caigamos en estos rumores de guerra, no haya varias cosas que nos alarmen, porque ciertamente tienen una mala intención muchas de estas modas que se establecen. La conclusión a la que quiero llegar es que las ideas, todas son ideas de lo que se ha llamado el nuevo orden mundial. Estas ideas son un riesgo, ya que parecen tener una intención parecida a la que como hijos de Dios deberíamos de tener en contra de esas ideas progresistas. Sin embargo, muchas de ellas pretenden difundir rumores, como por ejemplo recordemos lo del 5G, ¿no? Lo del líquido de las rodillas y toda esta circunstancia muy ridícula, y convencernos de dar la espalda a lo que sí notemos a nuestra doctrina. Sin embargo, también es riesgoso, pues aparentemente luchan contra ideas que nosotros no aprobamos, y a veces es una vergüenza que mejor ellos promuevan la concientización de varios males sociales que nosotros, ¿no? Como el entretenimiento dado por los artistas, por muchas de estas cosas. A veces hay gente del mundo que está más luchando en contra de eso que nosotros mismos, ¿no? En ese sentido a lo mejor nos da un poquito de vergüenza y nos contagien, decimos, es que se está luchando en contra de algo que sabemos que en la iglesia está mal y nosotros no estamos haciendo algo. Y a veces eso hace que nosotros queramos empatizar y decir, bueno, yo también voy a unirme a la lucha, y poco a poco empezamos a olvidar la doctrina, la Biblia, la iglesia, por unirnos a activismos, unirnos a ideas en contra de ciertas circunstancias. Entonces, hermanos, este es un tema pues para ello, para reflexionar, que no nos dejemos llevar por algunas teorías de la conspiración, que no nos dejemos llevar por algunas cosas, pero que también no le creamos todo a todos en general. Lo único a lo que tenemos que creer es a la doctrina de la Biblia, lo que aquí tiene la palabra de Dios, más bien, más precisamente, es lo único que tenemos que creer. Hoy podemos dar gracias a Dios de que tenemos ministros, tenemos personas que nos pueden ayudar, nos pueden orientar. Si tenemos una duda y decimos, hermano, en la tele dijeron esto, en la tele lo otro, podemos acercarnos hoy en día a algunos hermanos y pedirles que nos aclaren algo, pero no dejarnos llevar por lo que en esos rumores se caiga. Esa es la reflexión de hoy, hermanos. Pasa a vosotros. Palabra que
Reflexión vespertina. Literatura en audio, Mahanaim.